reconocer, reconocer tu liderazgo, querido doctor, querido amigo. Todo el mundo sabe que yo te aprecio, te valoro, te admiro. Creo que eres el mejor litigante del país. Tu trabajo te ha costado. Tú me has hablado también maravillas del magistrado Reinaldo Manuel Reyes Rosas, del magistrado Daniel Espinosa Licón, también una persona que admiro y aprecio mucho. Tu señoría Gerardo Campos Marabón, pues conocido en la comunidad jurídica, del maestro Agustín Acosta, que nada más para decir uno de sus asuntos, fue el defensor de Flora en Cassés, tan relevante en nuestra vida diaria. El maestro Rodolfo Félix Cárdenas, que se conectará un poco más tarde. Pues no tengo más que palabras de agradecimiento por darle, que le estás dando vida, le estás dando voz tú al litigante, en relación al litigante y al juzgador y a No toda escucho nada. a la comunidad jurídica, en relación a esta famosa reforma judicial. Gracias, Gabriel. Inmerecido como siempre. Parece que el magistrado Reyes Rosas no tiene audio. A lo mejor si lo pudieras invitar a través del chat a que se desconectara y se volviera a conectar para mejorar su audio, porque parece que no lo puede, no puede mejorarlo en este momento. Em, sí, efectivamente, ayer platicábamos con Gabriel sobre lo que estaba pasando precisamente el día de ayer, domingo, y que dos eventos se estaban conjuntando. Uno, lo que hemos estado viendo en el desarrollo de las últimas semanas, que es precisamente la aprobación de esta ley, de esta propuesta de reforma al Poder Judicial desde el Ejecutivo Federal, con todo inclusive lo que está pasando mientras nosotros estamos platicando. Y el segundo punto es precisamente la histórica participación de miembros de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal y de poderes judiciales de las entidades federativas en relación a la defensa no solamente de sus derechos personales, sino de los derechos, del derecho más importante tal vez, que es el tema de la división de poderes. Es nuestro último recaudo en ese ejercicio, así que pues muchas gracias, Gabriel, por dar albergue a estas ideas. No, al contrario, la idea es que comencemos, yo sugeriría que comenzáramos por ti, mi querido doctor, considerar dar un espacio, o comenzar con el maestro Agustín Acosta, que ya lo veo conectado, y en lo que se resuelve el problema del magistrado Reinaldo Manuel Reyes, que siguieran ellos. Sugeriría que comenzáramos, si tú me lo permites, con el maestro Agustín Acosta, que a quien tengo gusto de saludar, mi querido maestro, y que usted es un referente en la comunidad jurídica. Platicábamos que entre varios casos relevantes, usted fue el defensor, para que la comunidad lo ubique, de la francesa Florence Cassés. Yo creo que es una voz autorizada para dar su opinión. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos, y además agradecido por esta invitación que considero un honor. Bájale Em, volumen ahí. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro, lo escuchamos Sí. fuerte y claro. Muy bien. Comunidad, comunidad, Ah, por favor, tengamos cuidado con los micrófonos. ok, me escuchan bien y me ven bien, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, Muy bien. correcto. Muy bien. Pues bueno, entiendo que lo que queremos comentar sobre todo es el tema de la propuesta de reforma iniciativa que ha propuesto la presidenta de la Suprema Corte en el contexto de esta propuesta, iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial, y que pues no podemos tapar el sol con un dedo, que ahorita tiene en suspenso y constituye, digamos, una crisis constitucional, política y legal en el país. Yo quisiera empezar quizá por lo que considero que es el choque de dos visiones, porque en el seguimiento que le he dado a las discusiones en el Senado, etcétera, claramente hay una palabra clave en el discurso
y en la palabra presidencial y el discurso, digamos, oficialista o del partido en el poder. Esa palabra clave es pueblo y concretamente el artículo 39 constitucional que todos conocemos y que yo creo que todos coincidimos en la validez, no solo en la validez, sino la preeminencia de este artículo constitucional que dice, y lo voy a leer porque creo que no está de sobra leerlo: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo, y la segunda oración es clave: el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo 40, como colofón o como consecuencia, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en república representativa, democrática, laica y federal. Con esto quiero decir una cosa. La visión que ha prevalecido es que el pueblo soberano, que se expresa en las urnas y que expresa una voluntad mayoritaria y general, desea este cambio en la conformación de los poderes judiciales. Y tanto así he escuchado a varios senadores morenistas decir, y además la misma Constitución nos establece que el pueblo tiene el derecho, si no le satisface, de cambiar los poderes de los poderes o la conformación de el régimen, ¿no? Incluso he escuchado al presidente del Senado diciendo que esto es un cambio, que esto efectivamente es un cambio de régimen. ¿En qué sentido vemos esto de cambio de régimen? ¿Vamos a cambiar de ser una república democrática, federal, representativa? No, pero sí esta visión quiere extender digamos, visión de voluntad general. Si me permitiera yo catalogarla, digamos, de una visión, incluso podría yo decir jacobina o voluntarista, la teoría de la voluntad general, etcétera, eh, de hacer que el poder judicial también dimane del pueblo, ¿no? Y aquí entonces nos confrontamos con dos visiones. La visión que busca pensar en un poder judicial que dimana del pueblo y la visión que ve a un poder judicial, digamos, fuera de las pasiones de las urnas, fuera de las pasiones políticas y un poder, digamos, sí, por decirlo de alguna manera, conservador porque está basado en el derecho y en la interpretación de la ley y si entramos a la Suprema Corte de Justicia, en defensor de la Constitución. Estamos viendo el choque de estas dos visiones de Estado. Yo creo, pero creo que lo que ahora tenemos que ponernos a pensar, y una de las críticas y ahora voy al segundo nivel, una de las críticas que se hacen al Poder Judicial, y especialmente al Poder Judicial Federal, es el tema de acceso a la justicia. Otro artículo clave, que es el artículo 17, que es que los ciudadanos, los gobernables, accedan con facilidad a la justicia. Y ciertamente yo creo que ahí todos estamos de acuerdo, todos, porque lo han expresado todos los senadores, y yo creo que todos los que somos profesionistas sabemos que la justicia, el sistema de justicia merece y reclama una, una, una reforma que permita hacer más accesible, más sencilla y sobre todo a los justiciables, a los ciudadanos que no tienen los mayores recursos, que no tienen la capacidad de contratar un abogado, de tener acceso a la justicia. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo y ahí también se cuela o también ahí se engarza, para ser más preciso, otro aspecto que creo y que es clave y medular en la reforma que propone la Suprema Corte de Justicia, que es el profesionalismo judicial. Creo que son varios ejes que debemos abordar
La primera, yo creo que la primera sobre la visión, sobre elección o no de magistrados y jueces y ministros de la Corte, está por zanjarse en breve en la Corte, pero después de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos precisamente a articular aquello sobre lo que todos estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo que hay que darle mayor acceso a los ciudadanos y que hay que profesionalizar la justicia. No sé, maestro, yo me quisiera detener aquí para abrir el espacio a más voces y plantear esto ahorita a un nivel muy general y después, si me lo permiten, entonces ya irme aterrizando en los aspectos que veo muy destacables de la propuesta de la Suprema Corte, que es revisión crítica del flujo de procesos judiciales, es decir, de hacer más sencillos los procesos. Estandarizar reglas de carrera judicial, se habla de he escuchado a varios ministros en estos debates hablar de una ley nacional de carrera judicial, o lo que sucede en muchos países democráticos, lo que se llamaría una escuela nacional de la magistratura, una escuela que forme jueces y que le den legitimidad institucional y profesional, que acrecienten la legitimidad profesional e institucional de los poderes judiciales. Otro tema, poderes judiciales locales, etcétera. Quiero abrir la discusión a un nivel muy general para luego, si ustedes me lo permiten, ya entrar en detalle de estos puntos, de esta reforma tan interesante y que ojalá sea un esfuerzo para tender puentes en esta confrontación tan compleja que está viviendo en este momento nuestro país, la República Mexicana. Muy interesante, mi querido maestro Agustín. Son ya los 15 minutos que habíamos señalado. Sugeriría dar el uso de la voz a mi querido doctor Rodolfo de la Guardia y al final hacemos una réplica a todos. Gracias, Gabriel. Buenas noches a todos. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Primero, mi solidaridad con todas las personas juzgadoras, no importa el fuero. Creo que incluyendo a las a los trabajadores, desde el oficial secretario, el meritorio, ¿por qué no? El secretario de acuerdos que está o que estaba o que está estudiando hoy en día nuestros asuntos. A ver, sí, saludo con mucho cariño a mi querido Agustín, amigo entrañable. eh, y yo quisiera utilizar estos 15 minutos de una manera muy sencilla. Me parece que esto se reduce a reforma sí, pero no esta reforma. Me parece que lo que sucedió el día de ayer, cuando desde el Poder Judicial, desde la presidencia de la Corte, el Consejo de la Judicatura y que se ha hecho arropado a través de las personas juzgadoras de las dos instancias, es identificar y tener un reconocimiento de las debilidades del Poder Judicial Federal y de los poderes de los estados. Ha habido un reconocimiento claro y directo. Nadie ha dicho, no he escuchado una sola persona juzgadora que diga que nuestro poder judicial del Estado mexicano es sólido o que no pueda ser perfectible. Hemos visto por el lado del Ejecutivo Federal que el discurso ha sido, como ya había avanzado Agustín, en el sentido de que el pueblo ha decidido y el pueblo cambia y el pueblo decide. Pero el pueblo no es sabio para dictar resoluciones. El pueblo no es sabio para dar a cada quien lo justo, como lo eh, aprendimos desde la primera clase de derecho allá en aquella licenciatura. No, no es sabio para eso. Podrá ser sabio para decidir cuáles son los beneficios que quiere desde el Ejecutivo Federal, pero no es sabio para decidir el contenido de las resoluciones, mucho menos para decidir quiénes van a dictarlas. Dentro del contenido de la propuesta, de este diagnóstico que ayer se publica por la Corte y que comentábamos con Gabriel ayer por la tarde-noche,
Creo que hay una primer reconocimiento de estas debilidades. Se reconocen las debilidades. Ya Agustín había dicho algunas de ellas, y, ojo, lo más importante, se dan oportunidades para solucionarlas. Un argumento fundamental, porque entiendo que las estimadas personas juzgadoras van a van a seguir sobre estos temas. El punto fundamental es que se nos ha vendido que todo el poder judicial está corrupto, que todas las decisiones están corruptas, que todos los martes de comunicación mañanera se nos dice que hay resoluciones que son producto de la corrupción sin siquiera conocer los debates, sin siquiera conocer el contenido de los méritos, de los datos de prueba o de la prueba en juicio. Estoy hablando de derecho penal, ya que no hablamos del derecho civil, no estamos ni siquiera hablando del nuevo paradigma del derecho laboral. Estamos hablando en este pequeño nicho del derecho penal. Bajo esa lógica, me llama poderosamente la atención dos puntos que identifica este diagnóstico denominado reforma integral, desafíos y propuestas desde la Corte. Hay uno de los subtemas, corrupción y nepotismo, y me refería a él porque este es el que todos los días nos han recetado como razón de la reforma. Y entonces, en esta lógica, me llamó la atención un punto importante de reconocimiento del Poder Judicial. El Poder Judicial ha desdeñado, y estoy hablando de su administración, y ha privilegiado la función jurisdiccional respecto de la función administrativa. ¿Qué significa esto? Que cada juzgado, cada tribunal podía ser administrado, podía ser resuelto, podría ser llevado el despacho, como dirían algunos, bajo los lineamientos de su titular. Y aquí ya una lógica de que el mismo Poder Judicial dice, no, esto lo tenemos que revertir. No podemos hacer pequeñas monarquías por juzgado. Y esto es extraordinario porque a partir de esta homologación o esta normalización, ya no de criterios para resolver, sino de criterios para contratar, de criterios para administrar, me parece que es un gran paso necesario, indispensable dentro del Poder Judicial. Y esto es algo que no se ve en la reforma, que se está buscando a ese famoso 43 que conteste el teléfono el día de mañana. Ese es el punto, ese es uno de los puntos que yo quisiera identificar. Y luego otro punto en este capítulo de nepotismo y corrupción, cómo el Poder Judicial reconoce que ciertas contrataciones tal vez no den el perfil. Me llamó mucho la atención de que hay una tabla Excel en esta propuesta, en la foja 115, donde una de las ideas es que las personas juzgadoras tienen a todas sus familias, a todos sus familiares dentro del mismo Poder Judicial. Y interesantemente, dentro de un ejercicio al interior del Poder Judicial, dice que, por ejemplo, en el año 2022 habían familiares, sí, familiares, lo cual no significa necesariamente nepotismo, porque recordemos que una cosa es nepotismo y otra cosa que familiares trabajen dentro del poder, y podremos darnos sorpresa de que el 2022 había 49% y se bajó al 2024 a 37%. Es decir, contrario a pensar que hay más familiares de los servidores públicos, de las personas juzgadoras o de los compañeros secretarios, actuarios, oficiales, es contrario, ha disminuido esa contratación de familiares. Pero aquí es tal vez algo de lo que más me llama la atención. Es necesario el presupuesto a los gobiernos, a los tribunales superiores de justicia de los estados, es necesaria su autonomía. Sí, desde luego no podemos convenir con un tribunal de disciplina que castigue las ideas en las resoluciones, pero lo que más me llama la atención dice, ¿cómo vamos a fortalecer la carrera judicial haciendo
haciendo una verdadera meritocracia a través de una ley nacional, donde el oficial secretario sepa cuáles son los requisitos para ingresar, para subir. Y hoy podríamos decir, es que los existen, es que existen, pero esta existencia es a través de acuerdos, a través de algunas otras normativas internas. Pero la transparencia de estos elementos es fundamental. Por eso me parece que a partir de esta acreditación, de este reconocimiento de debilidades y de fortalezas, me parece que el Poder Judicial está dando un manazo en el escritorio para decir, tenemos problemas, pero nosotros conocemos nuestras soluciones. Estoy convencido, estoy convencido que la mejor receta para resolver el problema del Poder Judicial parte del Poder Judicial y no parte de una visión extraña que no ha estado en el Poder Judicial. Y así podemos platicar de por lo menos los 8 ejes rectores de esta propuesta, de esta reforma integral, que evidentemente dicen es extemporánea, es extemporánea. Pues tal vez es extemporánea. Yo diría, no, no es extemporánea porque no se ha votado nada. Y en una verdadera república todas las visiones tienen que respetarse. Yo concluyo con esto, Gabriel, concluyo con esto. Yo diría, muchos estamos tristes porque ese senador 43 puede aparecer el día de mañana, ¿sí? O puede no aparecer. Pero yo haría un llamado, no estemos tristes. No estemos tristes porque las bases de una reforma al verdadero Poder Judicial están en este documento. Y creo que este documento no va a perder vigencia en tratándose de nuevos ejercicios para defender al Poder Judicial, eh, seguramente muy en breve, seguramente muy en breve. Gracias, Gabriel, por tu convocatoria y estoy atento a los comentarios de mis estimados amigos. Perfecto, mi querido doctor. Ahora me gustaría darle la bienvenida a una persona que admiro mucho, todo el mundo me conoce. Eh, es que están aquí puras personalidades. El magistrado Daniel Espinosa Ricón es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco. Me honra con su amistad. Lo he escuchado en diversas pláticas presenciales, por Zoom. Es una gran referencia en el mundo jurídico. Eh, Magistrado, lo escuchamos. Muchas gracias, amigo Gabriel, a ti y a todo tu público y a los excelentes ponentes que me han antecedido. Quiero aprovechar el tiempo porque es poco. Mira, Gabriel, efectivamente coincido con los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra. Se cuestiona al Poder Judicial y yo he dicho que hay que ser autocríticos. Efectivamente, en los poderes judiciales necesitamos una reforma profunda para buscar ser más eficaces, más eficientes, más cercanos, generar más confianza a la ciudadanía, a los justiciables. A veces nos hemos convertido en una esfera de cristal donde no permitimos el acceso, el diálogo, la apertura, la escucha de las partes, o incluso en las audiencias orales en materia penal, en materia familiar civil, donde los estados que ya lo tienen, seguimos poniendo una barrera de diálogo, de apertura, de escucha por parte del juzgador y sin lugar a dudas considero que necesitamos una reforma estructural que venga a mejorar las condiciones en las que se imparte justicia. Se cuestiona corrupción, nepotismo, impunidad, injusticia. Y el tema del nepotismo, digo, cierto, compañeros jueces, magistrados, hacen lo posible porque sus familiares estén trabajando en el Poder Judicial. Quiero hacer una aclaración, yo no tengo ningún familiar en el Poder Judicial, tengo 33 años trabajando en esa institución y uno de los requisitos cuando entré de magistrado fue decirle a mis familiares que trabajaban aquí que tenían que salirse porque me iban a cuestionar que habían llegado por mí, no obstante que habían estado antes de que yo llegara al cargo de magistrado. Pero decirte que yo opté por esa opción, tomé esa opción precisamente para que no los cuestionaran a ellos y no me cuestionaran a mí. Pero yo no veo mal el que hijos de jueces y magistrados se encuentren trabajando en el Poder Judicial, tomando en cuenta que desde niños vivieron en un juzgado, vivieron en un tribunal y lo vemos en todas las instancias.
diputados, senadores que sus hijos son políticos, gobernadores que sus hijos son políticos. En el ejército, los hijos de los generales están en el ejército y así vemos en cuestiones sindicales de Comisión Federal de Electricidad y en muchas instituciones vemos cómo familiares de los que se encuentran en los grandes cargos entran en el encargo. El problema del nepotismo es que no tengan el perfil y aún así los aceptemos, que no trabajen, que no den el esfuerzo, el esmero. Yo, al menos en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, hay dos hijos de magistrados ya en retiro que son jueces y son de los mejores juzgadores que tenemos. Creo que no le deben nada a los papás. El único pecado es el apellido de mis compañeros juzgadores. Entonces yo creo que el nepotismo no es la constante. Sí es verdad que se da, pero no es la constante y no es lo que genera el siguiente tema del que quiero hablar, de la corrupción. ¿Es verdad que en el Poder Judicial todos somos corruptos? ¿Es verdad que en el Poder Judicial, si no hay dinero, no camina sus asuntos, el que no tranza no avanza? ¿Cuántos litigantes con prestigio, de prestigio y de conocimientos profundos en en las diferentes materias, penal, civil, familiar, mercantil, tenemos que no han dado un solo peso? Que su prestigio es suficiente, su conocimiento, su habilidad y su destreza para resolver lo que tengan que resolver. Y si no le dan la razón, evidentemente están los recursos y los medios de defensa para hacerlos valer. Yo no creo que todo sea corrupción, y si así lo es, yo pregunto si no hay corrupción en la policía, si no hay corrupción en el Ministerio Público, si no hay corrupción en los congresos de los estados y en diferentes oficinas del Ejecutivo. No es una justificante y tampoco vengo a sostener que si son corruptos los de enfrente, nosotros también tenemos derecho a hacerlo. De ninguna manera. No se debe permitir ni tolerar ningún acto de corrupción en el Poder Judicial, pero son temas difíciles de justificar, así como los delitos de oculta realización. Para la corrupción se requieren dos. Y los dos están bien entrenados, saben aplicar las reglas y ninguno de los dos va a rajar, como decimos en el barrio. Ninguno va a rajar para poder justificar un acto de corrupción. Pero el Poder Judicial en sí mismo, el trabajo del Poder Judicial, está dado a que se cuestione, porque no damos empates técnicos, siempre va a haber un ganador y un perdidoso. Y el perdidoso no perdió porque no tuvo la razón, no perdió porque no llevó las pruebas, no perdió porque se le fue un plazo, perdió por corrupción del juzgado, porque el juez, su abogado se vendió o porque el juez se vendió al contrario. Encontramos la justificante más sencilla en un tema de contienda y entonces somos propicios a que se hable de corrupción y de injusticia en nuestro trabajo, no obstante que es ni siquiera derivado de que tenga o no razón, que tenga o no el derecho, sino que tenga las habilidades para demostrarlo, que tenga el abogado propicio para poder justificar mi acción o mi excepción o mi defensa. En fin, considero que si bien hay nepotismo, impunidad y corrupción, no todo es del Poder Judicial. Escuchaba un senador de Morena diciendo que hay 98% de impunidad porque las denuncias quedan en el olvido, porque la integración de las carpetas quedan en el olvido. Qué ignorante el senador que nos achaca trabajo de la policía y de las fiscalías al Poder Judicial. Si una denuncia no camina, bueno, pues ustedes no les voy a explicar eso. Si una carpeta de investigación se ordena al archivo, el no ejercicio, la abstención, yo no les voy a explicar que eso no es labor del Poder Judicial, salvo la impugnación que haya en contra de estas determinaciones. Sin lugar a dudas, creo que tenemos mucho que hacer por el Poder Judicial, pero esta reforma no busca de ninguna manera resolver los problemas estructurales que en el Poder Judicial existe. Fíjense que analizaba que en Europa, de acuerdo a Banco Mundial, deben de existir 17 jueces por cada 100,000 habitantes. Y la realidad en México es que son 4 o 3 jueces dependiendo del estado, y hay estados que hasta 2 jueces por cada 100,000 habitantes, lo que genera, claro, que los juzgados estén saturados de trabajo, que hayan retrasos injustificados del trabajo, pero son dado a las grandes cargas laborales que existen y que año con año al Poder Judicial no le llega un presupuesto digno, un presupuesto constitucional. Año con año tenemos que ir a pedirle al Ejecutivo y al Legislativo que nos den presupuesto.
y nos dan lo mismo más el inflacionario y el 96% de los presupuestos se gasta en rubro 1000, sueldos y salarios. Y el 4% es para rentas, luz, insumos, papelería. Y en ese sentido, ¿cómo crecemos, cómo mejoramos de acuerdo al crecimiento de la población y como consecuencia al problema, al crecimiento de los conflictos judiciales? En ese sentido, creo que sí hay un problema sin lugar a dudas, pero esta propuesta de reforma de jueces por elección para que se vayan todos los que están al día de hoy por meritocracia, excelencia, profesionalismo, que sin lugar a dudas, insisto, hay jueces corruptos, hay magistrados corruptos. Creo que había que fortalecer a las instituciones encargadas para investigar y sancionar a los que se encuentran en el encargo y generan un daño al estar de juzgadores y magistrados. Pero esta propuesta de la designación de jueces y magistrados por elección, a mí no me han explicado y no hay una razón convincente, al menos para su servidor, que me justifique que la elección va a purificar a todos los que lleguen y que esto garantiza que no habrá corrupción, que esto garantiza que no habrá nepotismo, que esto garantiza que no habrá injusticia, que eso garantiza que no va a haber retrasos y que simple y llanamente el voto popular va a purificar a todos los que llegan y van a ser justos y buenos porque vienen del pueblo aunque ignoren las materias. Yo he visto, por ejemplo, un cambio de juez de una materia donde siempre se ha desempeñado, o materia civil, o materia mercantil, o materia familiar, o materia penal. Cámbienlo de adscripción a otra materia y qué daño le generamos, no al juez, a todos los litigantes que llevan esos juicios, porque tienen a un funcionario ignorante de la especialidad que el litigante entiende, que el litigante sabe y que encuentra oídos sordos porque el que está de receptor no entiende el tema porque no es especialista en la materia penal, en la materia civil. Es más, del penalistas del sistema tradicional al oral que hacemos los brincos a diestra y siniestra sin tomar en consideración la preparación y capacitación, generando tanto daño a los justiciables, a los receptores, por la ignorancia, es opina que tienen los juzgadores. Ahora, sin tomar en cuenta la meritocracia y exámenes de méritos, que en Jalisco lo tenemos tanto para jueces como para magistrados, para entrar al cargo de magistrado hay examen, el Congreso del Estado saca una convocatoria abierta, ordinariamente se contratan los servicios del Ceneval para que hagan los exámenes y de los mejores evaluados se hacen quintetas y de ahí el voto libre y soberano del Congreso para nombrar a los siguientes magistrados. Al menos en el estado de Jalisco sí tenemos la regla de mérito, sí tenemos la regla de exámenes de oposición para llegar tanto al cargo de juzgador como de magistrado. A mí me tocó hacer exámenes para llegar al cargo de juez, y igual me tocó hacer exámenes para llegar al cargo de magistrado, y tomando en consideración eso es que pude haber sido electo. Hoy creo que no me convence a mí el que digan que el voto popular va a resolver la totalidad de problemas. Alguna ocasión Margarita Ríos Farjat escribió una nota que se me hizo extraordinaria que se llamó La muerte de los gorriones. A Mao Tse-tung le dijeron que el 10% de la siembra de trigo era devorada por los gorriones y que para que no tuvieran esa pérdida del 10% debían de matar a todos los gorriones. Y en ese sentido, Mao Zedong tomó la decisión de matar a los gorriones sin tomar en cuenta otras variables. Y efectivamente mató a los gorriones y con esto esperaron el resultado. Con la muerte de los gorriones llegaron otro tipo de plagas y de insectos que se comieron el 60% del trigo. La variante que le dieron a Mao Zedong en el sentido de que los gorriones se comían el trigo y por eso tenían una pérdida de un diezmo era correcta, pero no tomaron en consideración las demás variables, de manera tal que el daño fue mayor. Yo creo que en este caso, el hecho que digan que todos los jueces son corruptos y todos se tienen que ir para llegar nuevos, es la muerte de todos los gorriones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido magistrado. Pues yo creo que es importante sí tomar en cuenta esto que usted señala. Yo creo que habemos muchos litigantes que nunca hemos dado un dinero por alguna resolución. Yo puedo hablar de mi caso, yo nunca le he dado
ni creo que sea necesario. El litigante debe de prepararse día tras día tras día. Yo lo que hago es estudiar jurisprudencia, estudiar resoluciones, para que no haya necesidad de hacer otras cosas. Yo creo que hay un mal concepto popular, de repente, que el famoso dicho de que el abogado todo son chuecos, pero yo creo que eso es más un mito que otra cosa. Todos los abogados que yo conozco, todos mis amigos que yo conozco, nos llevamos años conociéndonos, estudiando diplomados, maestrías, doctorados, y de repente ya hasta los memes dicen, ya para qué tanto estudios, y de repente va a venir Cuauhtémoc Blanco a ser el próximo ministro. No, yo lo que creo es que tenemos que seguir estudiando, pase lo que pase, hay que dignificar la profesión. A mí se me hace interesante que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Reverón Trujillo contra Venezuela, estableció que un juez debe de ser independiente. Eh, ¿Cómo va a ser elegido por popularidad o por otros intereses ajenos? No hay que tampoco tener los ojos cerrados y saber que la delincuencia organizada ha impuesto diputados, ha impuesto senadores, bajo mi percepción, ha impuesto gobernadores. ¿Qué pasaría con un juez que esté apoyado? Porque es muy caro hacer una elección, es muy caro hacer, hasta para hacer la señorita de la preparatoria, es muy caro todo eso. Hay estudios que establecen que son millones y que es inviable el poder hacer esa elección. ¿Qué va a suceder? Que van a venir intereses oscuros a financiar todo eso y no va a haber justicia. Yo considero que hay una mala información de parte del periodismo a veces hacia la comunidad. Los juristas sabemos que ustedes como magistrados, que los jueces en ocasiones dejan de ir a fiestas, dejan de ir a reuniones, porque tienen de repente llamados urgentes para resolver una audiencia de control, tienen que resolver situaciones de emergencia. Es algo que de repente la comunidad jurídica no sabe. Yo puedo hablar de lo que a mí me toca. En mi opinión, tanto el fuero federal como el fuero común, sobre todo de Ciudad de México, que es lo que más conozco. Conozco otros estados, pero más Ciudad de México, prácticamente no hay corrupción. Sí la hay, yo considero, tampoco puedo ponerme una venda en los ojos, sí hay, pero es una cuestión mínima. Eh, Normalmente yo considero que ya la mayoría de abogados, las nuevas generaciones, son gente con mayor ética. Considero inviable esta reforma porque, porque no se puede elegir a un juez por elección popular, porque estaría ya implícita esa parcialidad, y uno de los mayores derechos humanos que tiene todo ciudadano es que el juez sea imparcial. Magistrado Reinaldo Manuel Reyes Rosas, no sé si ya tenga listo su equipo. Estaban por conectarse también el juez Gerardo Campos Malagón y el doctor Rodolfo Félix Cárdenas. En lo que se conectan, mi querido maestro Agustín Acosta y mi querido doctor Rodolfo de la Guardia, podemos hacer estos comentarios en lo que hemos platicado ustedes tres. Sí, como no, y si quieren, disponemos de 5 minutos, ¿no? Ser más breves, Correcto, sí. ¿no? A ver, yo también quiero primero hacer un señalamiento y quiero hacer un reconocimiento, porque me parece que uno de los, una de las cegueras de esta reforma, es decir, que el Poder Judicial, y como está centrado en el Poder Judicial de la Federación, está alejado de la sociedad, está distanciado del pueblo, ¿Se me representa un escucha? desprecio al esfuerzo que el Estado mexicano y que los hombres y mujeres que integran el Poder Judicial de la Federación realizan día a día. Yo no conozco un servidor público en toda la estructura de la República que desquite con creces el salario o
el salario o el monumento que le da la República como un juez federal. Un juez federal llega a trabajar y no se sabe a qué hora va a salir. Yo he visto el esfuerzo dedicado de todos los funcionarios del Poder Judicial de la Federación y creo que son en toda la estructura del Estado mexicano quienes mayor más claramente desquitan el monumento que les da el presupuesto. Habiendo dicho eso, creo que vamos a tener que entrar al debate que se está planteando. El planteamiento de la reforma oficialista dice el Poder Judicial está alejado del pueblo. Y el pueblo votó por establecer que el Poder Judicial también dimane del pueblo. Yo creo que la primera cuestión que tenemos que ver es precisamente, yo insistiría en rescatar lo que el Poder Judicial realiza, lo que el Poder Judicial de la Federación realiza, el trabajo que constituye o la función que constituye el Poder Judicial de la Federación como pilar de la República. Por otra parte, cuestionar, ¿realmente está alejado del pueblo? ¿Realmente? Y yo creo que hace poco escuché a la ministra Ríos Farjat hablar de las virtudes del juicio de amparo, porque yo creo que hay que recordar eso. El Poder Judicial de la Federación actúa en las dos sedes, y es un término muy técnico, actúa digamos, en una sede judicial, pero tiene esta extraordinaria función que es el juicio de amparo. Y hay que decirlo claro a la ciudadanía. El amparo es el que protege al ciudadano contra los abusos de la autoridad, contra el abuso del policía, contra el abuso del Ministerio Público, contra el abuso de los inspectores municipales, etcétera. Yo creo que tenemos que rescatar esto. Ciertamente, el amparo es muy técnico y ahí está uno de los espacios donde sí podemos plantear un diálogo. El amparo es muy técnico, debemos fortalecer las defensorías. Se ha hablado muchísimo de las defensorías de oficio. Las defensorías de oficio no solamente en materia penal, que de nuevo diría que los defensores públicos federales pues son otra institución que realiza con bastante decoro su función, pero tendríamos que pensar en extender la Defensoría Pública Penal y también extenderla al ámbito de lo civil. Yo creo que tenemos que cuestionarnos, ¿realmente el pueblo de México votó por, por, por cambiar de tajo al Poder Judicial de la Federación? La versión oficialista dice sí, eso fue lo que votó el pueblo de México. Realmente, entonces rescatar, tenemos que rescatar, tenemos que rescatar las virtudes del Poder Judicial de la Federación y de ahí entrar a todos los temas que sí son los que se deben abordar. Acceso a la justicia, profesionalización. A mí me gusta mucho la idea de que se establezca una ley nacional de carrera judicial, una escuela de la magistratura, sobre todo cómo embonarla, si esto del voto popular va a entrar en el Poder Judicial, fortalecer la justicia local. Me gusta la idea también de hablar de constitucionalismo local y me gusta una de las primeras ideas, simplificar el flujo de los procesos judiciales. Es decir, porque ciertamente, y sobre todo en materia civil y en otras materias, ejecutar una sentencia con los recursos y los amparos, etcétera, puede convertirse en un proceso laberíntico y muy difícil. Pero yo quiero rescatar los puntos para poder encontrar puntos de encuentro con lo que se está discutiendo hoy en el Senado y también para rescatar y establecer la legitimidad que sí tiene el Poder Judicial de la Federación y que a veces para el común de los ciudadanos no es tan claro. Ahí me detengo y creo que he agotado mi tiempo y creo que ya hay otras personas que están en fila para hablar. Sí, creo que ya resolvió su problema el magistrado Reinaldo Manuel Reyes Rosas. Magistrado, lo escuchamos.
Magistrado Reinaldo Manuel, Aquí estoy. ¿Quién se me lo escucha? escuchamos. Sí, lo escuchamos perfectamente. ¿Me toca a mí? Sí, Bueno, adelante, muchas adelante. gracias. Antes que nada, muchas gracias a todos aquí los participantes. Mi nombre es Reinaldo Manuel Reyes Rosas. Voy a cumplir 37 años en la función. Y recalco esto porque creo que, bueno, tengo una visión muy similar, pero estamos partiendo estamos revolviendo los temas. Creo que toda la historia comienza en febrero de este año con la iniciativa de reforma constitucional. Una reforma constitucional en la que se inventaron los problemas, algunos, se, se exacerbaron los temas porque efectivamente el tema que no es exclusivo del Poder Judicial, nos hablan de la corrupción del Poder Judicial Federal. Yo tengo 36 años y sigo mirando a mi hijo de frente. No tengo parientes. Hay una sobrina por ahí que le costó 7 años de meritoria. Ni siquiera fue por influencia mía que entró al Poder Judicial. Son muchas las virtudes del Poder Judicial. Hay problemas de corrupción en el Ejecutivo, en el Legislativo. Y rechazo la idea de que se parta de la base, aunque hay corrupción, como si los demás poderes fueran incólumes, casi bañados de santidad, cuando el grave problema de la administración de justicia tiene un antecedente, la procuración de justicia, fiscalías corruptas, policías corruptos, invención de problemas, el refugio de soluciones políticos en la judicialización de los temas políticos, personajes de la política inmiscuidos en procesos penales, a veces inventados, etcétera, etcétera. Pero la historia comienza en febrero con una reforma que no toca, por ejemplo, al juicio de amparo, afortunadamente, en lo substancial, y parte de una base de que estamos al borde de un golpe de Estado técnico. Esa es la palabra. Estamos al borde de una dictadura. El problema del Poder Judicial sí requiere reformas. Yo creo, y podemos pasarnos toda la noche en lo que vamos a mejorar, pero resulta que el sustento de la reforma judicial, que tuvo un antecedente totalmente inconstitucional, porque desde julio una comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, que no tiene voz ni voto, preparó todo el tema. Para empezar, empieza la actividad política. Una actividad política de un presidente que no logró hacer mediante la política la forma de conducción de un gobierno. Y ahora aparece en conjunción con un poder legislativo y las legislaturas de los estados a una desaparición de la estructura del poder judicial, basada esencialmente en que los juzgadores debemos ser electos mediante voto popular. Quiero decirles que la ciudadanía, este pueblo que se le ha endilgado el adjetivo de sabio, no conoce ni siquiera a sus senadores, no conoce a sus diputados, no sé cómo van a votar por la gran cantidad de juzgadores. Yo creo que les van a presentar los antiguos directorios telefónicos para elegir a sus juzgadores. Señores, esa es la gran problemática. Es la destrucción de lo único que tenemos, que se llama poder judicial. Hay problemas, sí, y lo sabemos todos. El llamado y mal utilizado concepto de nepotismo. Yo no, yo en mi vida sigo viendo a mi hijo de frente. Yo nunca he vendido una sentencia, no he vendido una resolución. He contribuido a mi país por más de 36 años y levanto mi puño, levanto mi voz ante el atropello de una reforma de idiotez bárbara. Esa es la palabra. Perdónenme que no sea correctamente político, pero no lo aspiro a hacer. Yo pido
a mi país tener jueces, estudiosos jueces constitucionales, patriotas y valientes defensores de la Constitución. Un juzgador nunca será voz del pueblo. Sabemos lo que dice el artículo, estamos en medio de juristas, pero un brazo derecho no puede destruir al brazo izquierdo, ni autogolpearse ni autodestruirse, porque esto del ejercicio del poder, esta llamada división, y en ninguna parte de la Constitución nos habla de separación, dice el 49, porque se mencionó en los artículos constitucionales, el supremo poder de la federación, uno, se divide en su ejercicio. Y estamos viendo el oportunismo de un presidente de la República que al 10 para las 12 de la noche pretende destruir la Constitución y por razones nada constitucionales, por razones nada representativas de una voz del pueblo. Esto estoy cansado porque vivimos en un pueblo desafortunadamente donde años, décadas, cientos de años se cultivó la ignorancia. Y se cultivó la ignorancia y ellos que eran los encargados de la justicia social, ahora la endilgan como problema de la pobreza, problemas de la injusticia al Poder Judicial. Y esa historia data desde el siglo XIX. Basta con leer la historia del juicio de amparo, cuando el gran nigromante Ignacio Ramírez decía desde entonces, fíjense ustedes bien, que el pueblo era el único que podía calificar como inconstitucionales los actos de autoridad. Y entonces aparecieron unos que sí sabían de derecho constitucional y crearon la figura del jurado popular. Eso es historia. Pero a la hora de aprobar el artículo 101 y 102 de aquella constitución, todos estaban dormidos. Cuando llegaron al 101 y 102 votaron, pero votaron la redacción original de la esencia de nuestro juicio de amparo. Y así nació. Se retoman esas ideas del pueblo. En el siglo XIX, la población era de criollos y mestizos, y en la enorme cantidad apenas se hablaba español. Mendilgan que los héroes y todo, estoy cansado del argumento cuasi político, cuasi histórico, de mentira y de falsedad. El Poder Judicial, sí, necesita modificaciones, pero ahorita es una discusión, pienso yo, que estamos hablando de una discusión de lo que no es la reforma constitucional. La reforma constitucional es la destrucción, señores, es el paso. Estamos a horas de incursionar en un golpe de Estado, en un coup d'etat, como dirían los franceses, en un golpe de Estado, señores, que va a llevar a una dictadura. ¿Por qué? Porque la elección popular la va a llevar a cabo una mayoría en el Senado, una mayoría en la Cámara de Diputados, una presidenta que responde a un color. Por favor, ese es el gravísimo tema. Para mí, ese es el tema. Si la reforma no pasa, que espero que no pase, entonces convocaría, le pediría a todos los juristas y demás aquí presentes que bajo la arquitectura del Poder Judicial, qué cosas se pueden mejorar, porque hay muchas cosas, desde luego que hay muchas cosas. Yo les voy a decir una nada más. La jurisprudencia de la Corte no obliga al Ministerio Público. Nada más les digo eso, ¿eh? No obliga a la policía. Basta que leamos la ley de amparo para decir que órganos jurisdiccionales. Claro está que todos ustedes son abogados, como yo lo soy, cuando se investiga algo y llega y se judicializa el tema, la carpeta de investigación, tenemos que aplicar la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el fiscal no la conoce, el policía no la conoce, priva en este país una gran ignorancia en el medio jurídico, en el medio legislativo. Un legislador dijo que aplaudía la reforma al poder legislativo. Así lo dijo. Tenemos la elección de una ministra
que habló del artículo 190 y tantos. Yo hasta me espanté, ya le incorporaron 40 artículos más. Ese es el grave problema. Una terna, vean ustedes lo siguiente, una terna no pasó, la segunda terna no pasó, la tercera fue imposición. Cuando una de ellas que llegó, ya había el Senado externado su postura de no pasa. Razones habrá tenido, pero se impuso. Y tenemos abajo de una toga a una porrista. Tenemos a fiscales que en 10 minutos hicieron la carrera de derecho. Yo tengo 36 y dicen 4 años de carrera, sí, en algunos años son 5, pero desde que salí de la universidad, ustedes, nosotros, todos los que nos dedicamos al ámbito jurídico, no dejamos de estudiar. No dejamos de estudiar. El pisoteo, la ridiculización de nuestra actividad jurídica es lo que protesto. La vulgar mentira, la vulgar manejo de la demagogia es lo que nos preocupa, porque esto ahorita lo están haciendo. La independencia judicial la han vulnerado y la están vulnerando ahorita. Están presionando a los senadores. Vean ustedes, si ahorita están presionando a un senador, ¿sí? Imagínense mañana a los jueces. Y que porque tienen que responder a la voz del pueblo. No, señores, yo no respondo a la voz del pueblo. Yo respondo a la voz constituida del pueblo que se llama Constitución. Ese es mi libro sagrado. Es nuestro libro sagrado. Esa es la ley de leyes. Y es la que yo daría mi vida por defenderla. Las minucias, voy a llamarla de este calificativo, las minucias es tema aparte. Estamos ante una inminente reforma a la estructura. La elección popular no propiamente se identifica con una democracia. Este pueblo sabio y muchos pueblos sabios llevaron a Hitler al poder. Un pueblo sabio llevó a un hombre a la crucifixión, pero un hombre sabio, ojo, quería hacer de su caballo un cónsul, a su bestia. Ahora las hacen ministras. Esa es la realidad. Esa es la realidad que ya comenzó y hay que decirlo con las palabras. No soy políticamente correcto y no quiero ser políticamente correcto porque los jueces no damos opiniones. Los jueces emitimos juicios, a veces aplaudidos por pocos y reprobados por muchos, pero mi conciencia se llama Constitución. No soy corrupto, señores. Si a mí el presidente desde una mañanera llama a todos los jueces corruptos, pues me está incluyendo a mí. Y yo le digo que él es un corrupto y todo su séquito. Tal vez no lo sea, pero es muy fácil difamar y calumniar. Yo puedo difamar y calumniar también con esa facilidad. No hay respeto. El presidente, simplemente le voy a decir algo, el presidente de la República no tiene derechos humanos, no tiene libertad de expresión, no puede utilizar un, un, una mañanera desde su púlpito e insultar sin ton ni son. Que se lo diga a sus pares, que se lo diga a su familia, pero a un juez lo respeta, a un poder lo respeta. Esto no ha sabido hacer. Ha divulgado los datos personales, ha insultado. Que las mañaneras, señores, los tribunales sesionamos los jueves, porque los viernes listamos y tienen que mediar 3 días. ¿Y sabe por qué listamos los jueves, para resolver los jueves? Para que nos dé tiempo de hacer el engrose, que esos sabadazos, señores, ¿por qué trabajamos los sábados y domingos? No utilizamos el poder para solucionar problemas familiares, como ha acontecido en algunas fiscalías. Podemos incurrir en muchas cosas, hablar de muchos temas, digo, de que se pueden resolver. El nepotismo. Tenemos carrera judicial, hay carrera judicial. Yo no tengo problemas, ningún pariente yo tengo en mi ponencia. Y yo confío en la persona que ahí está trabajando. Le tengo que enseñar porque yo soy el que firmo. Tengo esa gran responsabilidad
y defenderé a mi poder judicial como defendería a mi familia, aun cuando uno de mis hijos estuviera mal. Lo tengo la obligación de defender, aunque su conducta fuera realmente reprensible. Esa es la gran esencia de la labor, la defensa de la Constitución. Por eso estoy en las marchas, por eso estoy aquí en ese foro, porque en realidad estamos ante un inminente golpe de Estado técnico y, señores, en un paso de la dictadura. La omnipresencia, el omnipoder ya está recabándose para que después, mañana y el 15 de septiembre, escúchenme bien, esté gritando al mundo entero que ha sido enorme presidente y democrático. No, señores, tenemos una historia, si esta reforma pasa, una historia. El 10 de septiembre será un día enormemente triste, triste, porque lo que no se pudo con las leyes, lo que no se pudo con la política, el buen político, el arte de la política, como no pudo, destruye, no reforma, sustituye, no adiciona, hace pedazos, hizo pedazos los artículos constitucionales. Eso, de entrada, yo no estoy de acuerdo. Después hablamos de si esta reforma no pasa, la lucha continúa, ¿eh? La lucha continúa, porque queremos todos. Yo quiero vivir en un estado de derecho. Yo creo que ustedes también. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias. Gracias, mi querido magistrado. Magistrado Licón, nos regala 5 minutos. Con todo gusto, estimado Gabriel. Miren, eh, en torno al comentario que tú hacías, Gabriel, efectivamente esta reforma está optando por la popularidad en ocasión de la capacidad que siempre ha sido la constante, tanto en los poderes judiciales de los estados como en la federación. Y efectivamente, si en el Ejecutivo y el Legislativo se representa a la voz del ciudadano, no sucede lo mismo en el Poder Judicial. Nosotros no representamos a los ciudadanos. Nosotros representamos precisamente la voz de la Constitución, hacer valer el Estado de Derecho y en ese sentido, ¿te imaginas un juez por voto popular previo a vencérsele su nombramiento y entrar a reelección? ¿Qué tipo de sentencias va a dictar? ¿Cuál va a ser el motivo que lo lleve a dictar sus resoluciones? ¿El estricto derecho, aunque sea impopular, o estará optando por una sentencia popular para permanecer en el encargo? Definitivamente las y los jueces de carrera judicial, yo después de 33 años de carrera judicial, al igual que el magistrado que me antecedió, yo te puedo decir, siempre anteponemos la preparación, la capacidad y la convicción en las sentencias. No es por una cuestión económica. Tampoco he vendido nunca una sentencia, siempre ha sido por convicción lo que hago y lo que resuelvo. Y en ese sentido, decirte que lo que se queja, el reclamo y el tema de la reforma es el contrapeso que el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados en determinados casos ha sido. Nosotros no soltamos criminales, no soltamos delincuentes. Los abogados que se encuentran conectados al día de hoy estarán conscientes de que si se libera a una persona es por la falta de elementos probatorios o porque hubo un error en acusación o porque hubo un error técnico, pero nunca porque estemos soltando o liberando criminales. Hicimos valer el Estado de Derecho, el debido proceso, y si no hubo pruebas para condenar a alguien, pues la Constitución nos marca la absolución. Yo creo que la autonomía e independencia de los poderes judiciales es lo que debemos de defender, es lo que debemos de proclamar, porque en el momento en que la autonomía e independencia se acabe con jueces populares, yo no sé qué será de los abogados litigantes. Si bien los jueces y magistrados de carrera tenemos riesgo porque también nos vamos a ir a la calle, también los litigantes, yo no sé qué futuro les queda con jueces populares. Yo he estado defendiendo el tema y me he sumado al apoyo moral del Poder Judicial Federal. No nos hemos ido a paro
por la prudencia de mis compañeros magistrados que no han optado por ello, pero yo estoy seguro que el día de hoy el Poder Judicial Federal es el único bastión de democracia que tenemos y que a todas y todos nos corresponde defender si no nos queremos ver como Bolivia o como Venezuela. Gabriel. Cierto, toda la razón, pero sobre todo, no el litigante, sobre todo, ¿qué expectativa de justicia va a tener el ciudadano común? De repente con la famosa propuesta de que se defiendan ahora a través de formatos que parece una broma, algo que no, pues, no podemos concebir. Yo, reitero, llevo 25 años estudiando todos los días en escuelas, autodidacta, con grandes amigos como ustedes. ¿Y qué espera un ciudadano común con un juez no preparado? Porque para ser juez no es sencillo, como dijo el presidente, lo dijo, que era muy sencillo ser abogado, lo dice alguien que de repente no pudo terminar su carrera en muchos años. Eh, no puedes desprestigiar el esfuerzo, el trabajo de un abogado cuando realmente no conoce lo que es ser un abogado, no conoce la responsabilidad que tenemos. Un abogado, la gente pone su vida, pone sus propiedades en su libertad, la pone en las manos de uno y uno trata de ser lo más profesional posible. Eh, ¿A dónde vamos a parar si es que llegara a pasar la reforma? Ojalá y no pase. Querido doctor Rodolfo de la Guardia, cierras por favor el programa. Sí, Gabriel, poco me resta decir después de escuchar a don Reinaldo, a don Daniel, desde su posición de personas juzgadoras, sus experiencias personales. Realmente a ellos está dirigida esta reforma, a ellos, a los secretarios, al personal de cada uno de los tribunales, de los juzgados. Poco que decir después de escucharlos con la valentía en que ambos han defendido no su puesto de trabajo, sino el ejercicio de defender a un Estado democrático de derecho. Me parece que hoy hemos vivido una jornada, eh, dice don Reinaldo y tiene razón, de aprobarse el día de mañana va a ser un día triste, pero también tiene razón cuando dice que la lucha no acaba. Y estamos hablando de una lucha jurídica, una lucha pensante, una lucha de ejercicios, de control interamericano tal vez, y por qué no, de control también judicial al interior de nuestro alto tribunal. La verdad es que hay mucho que hacer, hay una circunstancia muy clara de necesidad de una reforma al Poder Judicial. Somos seres humanos y todos los seres humanos somos perfectibles. No hay forma de pensar que estamos en esta fortaleza, pero también escuché algo que me pareció fundamental y también parte del diagnóstico que ayer la presidenta de la Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura divulgó, que es que el problema no viene y no está necesariamente en el Poder Judicial de los estados y de la federación, sino viene desde una base de falta de infraestructura, de falta de capacidades del Ministerio Público y de la policía. Si no, si no caminamos hacia un fortalecimiento de estrategia, de de una investigación profesional. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en los últimos 30 años? Una investigación profesional, una certificación. No vamos a avanzar en una verdadera justicia cotidiana. Para mí es un privilegio haber estado con ustedes, haberlos escuchado, eh, tratar de juntos, tratar de juntos poder encontrar no solamente la solución verbalizada, sino la solución jurídica. Yo estoy convencido, yo estoy convencido de que, como lo dijo don Daniel, matar a los gorriones no va a ser la solución, no lo va a ser, porque no se están verificando las otras vertientes. Tengo, porque
es fuerte lo que voy a decir para mí, pero tengo miedo de que los jueces de elección reciban una llamada desde la nueva integración de la Corte, como ya se confesó en el pasado, y que nosotros, después de haber verbalizado una teoría del caso, la perdamos ese debate por un argumento, un artilugio de la política. Gracias, Gabriel. Muy buenas noches a todos. Al contrario, mi querido doctor, me gustaría dar oportunidad a que tres personas de los que nos están escuchando nos den su punto de vista. Agradezco a mis queridos amigos, agradezco a mi querido doctor Rodolfo de la Guardia García, porque él fue el que fomentó la reunión con una plática que tuvimos, al maestro Agustín Acosta por su participación, al magistrado Reinaldo Manuel Reyes Rosas, al magistrado Daniel Espinosa Licón, que admiro tanto. Eh, Tres participaciones. Veo tres manos levantadas. La primera, Olga, y la segunda, Eduardo. Olga, Hola, adelante. buenas noches. Yo soy Salvador Valdovinos, Salvador mi Baldoni. esposa Olga. Interesante la plática. Me parece que hay cuestiones importantes. Una, falta de infraestructura. No puede ser que 4 jueces para 100,000 habitantes. Es desproporcional, es impensable. Otro aspecto importante. ¿Qué vamos a hacer si en la Administración de Justicia no existe previo una procuración de justicia integral? Efectivamente, tenemos ministerios públicos, policías, peritos, con muchas carencias, fiscalías con muchas carencias, y esto es lo que hace que haya corrupción, las carencias. Pero también, obvio, mientras exista un ser humano en el poder, todo va a ser subjetivo y todo de alguna manera pues va a representar esos 10 gorriones. Necesariamente hay que procurar evitar el mal mayor. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? La escuela judicial a mí me parece que es un gran acierto, pero ¿qué hay que hacer? Darle oportunidad a todos los estudiantes sin tomar en cuenta si estos provienen de una escuela prestigiosa o no, porque no es la escuela, es el estudiante que se autoconstruye día a día. Y eso, usted lo sabe, amigo Gabriel, mi querido amigo Gabriel, lo saben todos los participantes. Si nos volvemos elitistas, si nos vamos separando del pueblo, ¿qué es lo que el pueblo siente? A lejanía, se siente olvidado. ¿Qué pasa? ¿Qué me importa tener 20 sentencias amparadoras si el propio resolutor federal pues no ayuda a su cumplimiento? ¿De qué me sirve que digan, pues es que el Poder Judicial Federal resuelve muchos asuntos importantes y millones, personas desaparecidas, una serie de niños menores de edad, falta de derecho a la salud? Hay que buscar la manera de hacerlo. Me parece también un grave riesgo la forma en cómo se está planteando esta reforma. Efectivamente, no se trata de llegar por el voto, o sea, tiene que haber un filtro de mucha mayor capacidad en todos los sentidos, no solamente en lo académico, en lo económico, debe de haber mucha mayor capacidad, mayor preparación. Nosotros como abogados no podemos dejar de estudiar, es la muerte. Agradezco mucho la oportunidad. Un abrazo para todos y mil gracias. Abrazo, querido amigo, desde Guerrero. A mí, Eduardo, por favor. Gracias, querido Gabo. Buenas noches a todos. Bueno, pues aquí digo, antes que nada, pues a los expositores, gracias y gracias por la valentía, porque pues esto es más que nada político y el decir lo que nos acaban de comentar, pues la verdad hay que tener bastantes pantalones para decirlo en un foro abierto. Se los agradezco, la verdad. Y ahora a nosotros, como litigantes, que a nosotros sí no nos pasa nada, digo,
hay que apoyar el que, claro, tenga ya visto que está mal este proyecto. Bueno, pues también hay que apoyarlos y hay que apoyarlos al 100%, no solamente hablando, sino acudiendo con ellos y haciendo más grande esto. Hoy no sé si vieron, ya en la Ciudad de México sigue habiendo poca gente y lo que están haciendo es cansándolos. Y es lo que va a pasar, se va a cansar tanto el poder judicial como el local y se va a desaparecer esto. Digo, no creo que se pueda contra gobierno, pero pues podemos intentarlo y eso nos beneficia verdaderamente a todos. Entonces, pues verdaderamente hay que ponernos también nosotros en los zapatos de los juzgadores, en los zapatos del personal y apoyarlos. No se puede decir mucho, yo comparto mucho el criterio de los expositores y bueno, pues cuenten con nuestro apoyo y gracias y buenas noches a todos. Gracias, Lalo Sagún. Doctor Briones, a la orden. Pero bajó la mano el doctor Briones. Último participante. No, aquí estoy, Gabriel. Sí, Una hermano, disculpa, adelante. perdón. Sí, agradecerte este encuentro y gracias a los ponentes. Los admiro a todos y a cada uno de ellos, gente muy conocedora de las ciencias jurídicas. Yo en lo personal, pues, mm, hago una reflexión. Creo que es irreversible la reforma, pero pues hay que salir adelante. Hay que salir adelante. Tengo fe porque estuve trabajando en un proyecto a principios de esto y hay cosas buenas, no todo es malo. Y sí, pues todos estamos rodeados de pánico, de la incertidumbre, de que México se convierta en un Venezuela, pero yo lo veo muy lejano por las cuestiones políticas que tenemos con los países vecinos de Canadá y de Estados Unidos, que hay compromisos adquiridos por el Tratado de Libre Comercio, así con la Unión Europea, que sería imposible que se cancelaran tantos contratos de importaciones y exportaciones ya convenidos. Eh, Quiero no buscar culpables, pero lamentablemente nuestro poder judicial, la cúspide, la cúpula, provocó esto, porque sabemos perfectamente que sí hay muy buenos juzgadores. Tengo muy buenos amigos jueces que juzgan a base de razonamientos y base a la justicia, pero también tengo amigos jueces y magistrados federales y jueces federales con muchísimo respeto, pero también que te piden una dádiva para poderte ayudar. Y todos, yo en lo personal como abogado, postulante, pues honestamente, tengo que ser sincero, he caído y me he corrompido alguna ocasión cuando recién empezaba en el bajo mundo y después vos vas brincando. Pero yo sé de altas esferas, es más en la Suprema Corte, que hay conflicto de intereses con los 5% de millonarios que mueven el país. Lamentablemente eso fue lo que provocó, se atascaron igual que lo hacen los políticos ahora, se aborazaron, no tuvieron llenadera. Sí puede haber uno o dos ministros un poquito decentes, pero el mismo sistema los absorbió, los jaló. Y nosotros pues somos un rango de clase sociocultural o socioeconómica clase media. Estamos hablando de miles de millones de dólares o de pesos que se están resolviendo con TV Azteca, con Carlos Slim, con Mexicana de Aviación, con los Azcárraga. O sea, es inimaginable lo que se está resolviendo a esos niveles. Entonces, rescatando lo positivo de esto, la convocatoria que va a ser al Senado parte de un principio de que sea un abogado con 10 años titulado, que tenga carrera judicial es uno de los requisitos. No van a agarrar abogados sin experiencia. Ahí es donde tenemos que estar unidos y alertas para promover los recursos y los amparos
para que no vayan a meter el compadrazgo, gente que no está preparada. Y pues aunque quizá queramos darle la vuelta, aquí es donde vamos a ver la excelente retórica y la oratoria de nuestros juzgadores. Pero ahora, pues, como lo está pidiendo la reforma, sé que lo van a lograr los que vayan a ser aspirantes. Hay que buscarse ahora estar en esa candidatura a través de la aspiración y vamos a apoyarlos nosotros desde abajo y subirlos y apoyarlos, que sabemos quiénes son los que se merecen ese lugar y que van a ser buenos juzgadores. Tengo amigos también que son excelentes jueces, perdón, secretarios de acuerdos o Querido amigo, jueces. necesito acotarte porque ya agotamos el tiempo que tenía Concluyo. programado contigo. ¿Por qué Es no lo que cortas y no dejas que hable? No nada más el club de Toby. Perdóname, pero las reglas las pongo yo. Dije que iban a ciertos minutos. Ok, Tengo agradezco el una tiempo. amistad directo contigo. Ya para terminar, doctor Luna, para terminar, conozco muy buenos abogados, postulantes, excelentes, y que han motivado excelentes tesis y muy buenas jurisprudencias, y conozco excelentes funcionarios del Poder Judicial, y nunca se les dio la oportunidad de ir subiendo y escalando. Sería cuanto, y gracias por el espacio. Los felicito. Yo respeto mucho tu punto de vista, sabes bien que te aprecio mucho. Yo hablé también de mi experiencia en materia penal. Conozco a muchos jueces federales, conozco muchos jueces del Fuero Común. Digo, yo respeto mucho tu punto de vista, pero yo lo que estamos defendiendo es el derecho humano, Ya no hay tiempo. tener a un juez imparcial. Lo platicaremos en un café tú y yo. Había una última mano levantada, creo que ya la bajó, por lo tanto es todo. Agradezco a los ponentes, agradezco a todos, incluso agradezco a tu postura, querido Briones. Bonita noche a todos y sigamos, se haga o no se haga la reforma, sigamos creciendo, sigamos preparándonos para dignificar la profesión. Bonita noche a todos. Gracias por el foro, doctor. Hasta luego. Te bendiga, Gracias, doctor. Buenas doctor. noches. Gracias, Gabo. Un Gracias por abrazo. todo. Gracias, Abrazo, bye. hermano. Gabriel, un Gracias, abrazo. doctor Gabo. Buenas Abrazo, noches. Anita, gracias por Buenas saludar. Noches a noches a todos. todos.